El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Un chillido agudo que cortó el silencio de mi casa como un cuchillo. A mis 62 años, uno ya no se despierta con el corazón acelerado por la emoción, sino por el miedo. Un llamado a esa hora solo puede significar dos cosas: una tragedia o un error. Recé para que fuera lo segundo. Al ver el nombre de mi cuñada, Luisa, en la pantalla, supe que mis plegarias no habían sido escuchadas. Su voz, al otro lado de la línea, era un hilo tembloroso, empapado en un pánico que me heló los huesos. Elena, es Arturo. No ha llegado. Su última llamada fue hace 8 horas. Dijo que ya venía para la casa, que estaba por la carretera federal, pero no contesta. El teléfono manda directo a buzón. El mundo se detuvo por un instante. Arturo, mi hermano menor, el que a pesar de sus 45 años de trailero y sus manos callosas, seguía siendo para mí aquel niño pecoso que corría por los campos de Michoacán. Tranquila, Luisa, por favor. A veces se quedan sin señal en esos tramos. ¿Te dijo por dónde venía exactamente?, pregunté, tratando de que mi propia voz sonara firme, un ancla en su tormenta de angustia. Pero por dentro, una pregunta mucho más oscura comenzaba a formarse, una sombra fría que se arrastraba desde el fondo de mi memoria. Dijo que estaba a unas 3 horas. Mencionó algo de una desviación para evitar el tráfico, pero no le puse mucha atención, Elena. Estaba medio dormida, sollozó. El aire se me atoró en la garganta. Desviación. Carretera federal. No podía ser. No se atrevería. Hacía más de 20 años Arturo me había hecho una promesa. Un juramento solemne con los ojos llenos de un terror que nunca le había vuelto a ver. Estábamos en el funeral de nuestro padre, y entre el aroma a cempasúchil y el murmullo de los rezos, me tomó del brazo y me dijo: «Júrame que si algo me pasa nunca dejes que mi hijo vuelva a pisar el kilómetro 31. Y yo te juro, hermanita, por la memoria de mi papá, que yo nunca más, volveré a pasar por ahí, ni vivo ni muerto». El kilómetro 81. Un tramo de asfalto solitario en la vieja carretera federal, un lugar del que los traileros viejos hablaban en susurros, contando historias de apariciones, de nieblas súbitas y de accidentes inexplicables. Pero lo de Arturo no era una superstición de camionero. Lo suyo era un trauma real, una herida profunda que se negaba a cicatrizar. Nunca me contó qué pasó exactamente esa noche, 20 años atrás. Solo sé que llegó a casa pálido, con la ropa rasgada y la mirada perdida. Dejó el camión en el corralón por una semana y se negó a hablar del tema. Solo balbuceaba sobre ojos en la oscuridad y un grito que no era humano. Desde entonces, prefería rodear cientos de kilómetros, perder entregas, pagar multas por retraso, antes que enfrentar ese pedazo de camino maldito. Me aferré a esa idea. Él no rompería su juramento, no podía. Seguro tomó la autopista de cuota, Luisa. Ya sabes cómo es de terco con ese tramo. Voy a llamar a Ramiro a ver si sabe algo. Tú trata de calmarte. Por los niños. Te mantengo al tanto, le dije, aunque mis palabras sonaban huecas hasta para mí. Colgué y me quedé mirando la oscuridad de mi recámara. La vida te enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Recordé las enseñanzas de mi padre, un hombre de campo que, con solo la primaria terminada, tenía la sabiduría de un filósofo. «Mija», me decía, «los problemas son como los toros bravos. No les des la espalda porque te van a cornear. Míralos de frente, plántate firme y busca el momento justo para moverte». Me levanté, me vestí con lo primero que encontré y tomé las llaves de mi vieja camioneta. No iba a esperar a que amaneciera. No iba a esperar a que la policía me dijera que debía aguardar 24 horas. Arturo era mi sangre. Y algo en el fondo de mi alma, una intuición tan antigua como el amor de hermanos, me decía que estaba en problemas, y que esos problemas tenían un nombre y un número. Kilómetro 81. Mientras manejaba por las calles desiertas de la ciudad, mi mente era un torbellino. Pensaba en Arturo, en su risa estruendosa, en su generosidad sin límites. Hacía apenas un mes, habíamos celebrado su cumpleaños en una pequeña marisquería. Él había insistido en pagar todo, sacando un fajo de billetes con orgullo. «Para que veas, hermanita,
que la chamba dura rinde frutos. A ver si para el próximo año ya podemos comprar esa casita que tanto quiere Luisa y sacar a los chiquillos del departamento. Su sueño era simple, darles a los suyos una vida mejor, una vida que quizá ahora pendía de un hilo en el lugar que juró nunca volver a pisar. El viaje hacia la carretera federal se me hizo eterno. Cada kilómetro recorrido aumentaba la presión en mi pecho. Llamé a Ramiro, el compadre de Arturo, otro trailero de la vieja guardia. Su voz soñolienta se tornó alerta en cuanto mencioné la desaparición. No me digas que ese cabezón se metió por la libre, Elena. Le he dicho 1000 veces que esa ruta de noche es una boca de lobo. Gruñó. Le conté la corazonada que me carcomía. Hubo un largo silencio al otro lado. El 81, susurró Ramiro, y en su voz pude percibir el mismo escalofrío que yo sentía. Elena, ese lugar está salado. Hace años. Bueno, son historias viejas. Voy para allá. Te alcanzo en la gasolinera de La Joya, a la entrada de la Federal. No vayas sola. Le agradecí, pero no podía esperar. Sentía que cada minuto era crucial. La promesa de Arturo resonaba en mi cabeza. ¿Qué podría ser tan importante como para hacerlo romper un juramento sagrado? ¿Una entrega urgente? ¿Una bonificación? No cuadraba. Arturo valoraba su palabra y su paz mental por encima de cualquier fajo de billetes. A menos que no hubiera sido su decisión, a menos que alguien o algo lo hubiera obligado a tomar ese camino. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados que contrastaban brutalmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Llegué al entronque de la carretera federal. Era como entrar a otro mundo. El asfalto estaba cuarteado. La maleza crecía sin control a los lados, y el silencio era pesado, denso. Los pocos autos que pasaban lo hacían a toda velocidad, como si quisieran escapar de algo. Puse el odómetro en ceros y comencé a avanzar, con los ojos fijos en los pequeños letreros blancos que marcaban los kilómetros. 75, 76, 77. Mi corazón latía al ritmo de los números ascendentes. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos blancos. El aire se sentía más frío, o quizá era solo el miedo que me recorría la espalda. 79, 80, y entonces lo vi. A lo lejos, en una curva suave que se perdía entre los árboles, se distinguía la silueta inconfundible de un tráiler, el remolque blanco y la cabina roja, los colores de la empresa para la que trabajaba Arturo. Estaba orillado, pero no del todo. Parte de la cabina aún invadía el carril, como si se hubiera detenido de forma abrupta. Detuve mi camioneta a unos 50 metros y bajé. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de algún insecto mañanero. Caminé hacia el camión, gritando su nombre. «Arturo, Arturo, soy yo, Elena». Nadie respondió. El corazón me martilleaba en los oídos. Al acercarme, noté el detalle que lo cambió todo, que convirtió mi angustia en un terror puro y helado. El motor del tráiler estaba encendido, un ronroneo sordo y constante que vibraba en el aire de la mañana, un latido metálico en medio de la nada. Me acerqué a la puerta del conductor. Estaba sin seguro. La abrí con un rechinido quejumbroso. El interior estaba vacío. En el asiento del copiloto su chamarra de mezclilla doblada. Sobre ella, su cartera y su teléfono celular. Tomé la cartera con manos temblorosas. Todo estaba ahí. Su licencia, sus tarjetas, una foto de Luisa y los niños, y unos cuantos billetes. El teléfono estaba apagado, la batería muerta. Pero el detalle más extraño, el que me hizo sentir un vértigo espantoso, estaba en el suelo. Junto a los pedales había una pequeña bolsa de terciopelo negro, algo que definitivamente no era de mi hermano. Y sobre el tablero, una sola carta de una baraja de tarot, el colgado. Miré a mi alrededor. El monte era espeso a ambos lados de la carretera. No había huellas de forcejeo, ni sangre, ni nada que indicara un accidente o un asalto. Era como si Arturo, simplemente, se hubiera evaporado. El motor seguía encendido, el camión intacto, sus pertenencias en su lugar, pero él no estaba. Había roto su juramento y el kilómetro 81 se lo había tragado. Y en ese momento, bajo el sol naciente que no traía ningún calor, yo le hice una nueva promesa a mi hermano.
Una promesa silenciosa pero inquebrantable. No me iría de ese lugar maldito hasta encontrarlo, o hasta saber qué o quién se lo había llevado. La fortaleza, me recordé, no es no tener miedo, es mirar al toro a los ojos y no retroceder. Y yo estaba mirando a los ojos del diablo. El ronroneo del motor del tráiler se me metió en la cabeza, un zumbido sordo y persistente que parecía burlarse de la quietud del paisaje. Cada vibración era un recordatorio de la ausencia de Arturo. Un camión no se abandona así, con el motor andando y las llaves puestas, a menos que la prisa por salir sea mayor que el instinto de proteger tu herramienta de trabajo, tu sustento. Revisé la cabina de nuevo, esta vez con más calma, obligándome a respirar hondo, a pensar como él me habría dicho que lo hiciera. Con cabeza fría, hermanita, que el corazón caliente solo sirve para tomar malas decisiones. El camarote estaba en orden, su cobija doblada, una botella de agua a medio tomar, nada fuera de lugar, excepto por los dos objetos que no encajaban, la bolsa de terciopelo y la carta del tarot. Metí la mano en la bolsita y sentí algo frío y metálico. Era una moneda antigua, pesada, con inscripciones que no reconocí. No era dinero mexicano. De un lado tenía el grabado de una balanza y del otro, una serpiente mordiéndose la cola. Un uróboros. Lo sabía por los libros que me gustaba leer. Simbolizaba el ciclo eterno, el principio y el fin. ¿Qué demonios hacía eso en el camión de mi hermano? Y la carta, el colgado, con su imagen de un hombre suspendido boca abajo, no en sufrimiento, sino en una especie de trance o sacrificio voluntario. Todo era demasiado simbólico, demasiado teatral para ser un simple asalto. Saqué mi propio teléfono y tomé fotos de todo: el tablero, el asiento, la cartera, la carta, la moneda. Documentar, pensar, planear. No dejar que el pánico me guiara. Mientras lo hacía, llegó Ramiro en su camioneta levantando una nube de polvo. Se bajó con el rostro desencajado, sus ojos de trailero experto recorriendo la escena en segundos. «Elena, ¿nada?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Le mostré mis hallazgos. Sostuvo la moneda en la palma de su mano, su ceño frunciéndose. «Esto no es de por aquí. Parece oro. Y esta carta, esto es cosa de brujería o algo peor». Ramiro era un hombre pragmático, de fe sencilla y pocas supersticiones, pero el kilómetro 81 parecía tener el poder de resquebrajar hasta al más escéptico. «La policía viene en camino. Les llamé en cuanto me avisaste», le dije. Él asintió, aunque su expresión decía que no esperaba mucho de ellos. En estos caminos olvidados de la mano de Dios, la ley a menudo era solo una sugerencia. Mientras esperábamos, Ramiro caminó alrededor del tráiler, examinando las llantas, el suelo, buscando cualquier indicio. No hay huellas de arrastre, ni vidrios rotos. Quien se lo llevó, o lo hizo irse por su propio pie, no usó la violencia. Al menos no aquí. Llegó una patrulla de la Policía Federal, 2 agentes jóvenes con aspecto aburrido. Les expliqué la situación. Miraron la escena con desgana, tomaron mis datos y los de Arturo. Uno de ellos bostezó. «Señora, con todo respeto, a lo mejor su hermano se fue con alguna amiguita, o se bajó a hacer sus necesidades al monte y se perdió. Pasa todo el tiempo». La rabia me subió por la garganta, una oleada caliente y amarga. Mi hermano es un hombre de familia, responsable. No abandonaría su camión encendido para irse con nadie. Y no es un niño para perderse en el monte. Espeté, mi voz más afilada de lo que pretendía. El oficial me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Vio la carta del tarot y la moneda, y una sonrisa burlona asomó en sus labios. «Ah, bueno, ¿con qué de eso se trata? Señora, estamos en el siglo XXI. Déjese de cuentos de brujas». Fue Ramiro quien intervino, su corpulencia y su voz grave imponiendo un respeto que a mí, una mujer de 60 años, me negaban. «Oficial, conocemos a Arturo de toda la vida. Esto no es normal. Hagan su trabajo. Revisen las cámaras de las casetas. Pidan la sábana de llamadas de su celular, aunque esté apagado». El policía más viejo suspiró, como si le estuviéramos pidiendo un favor personal. «Haremos lo que se pueda. Una grúa vendrá por la unidad para llevarla al corralón de San Juan. Les avisaremos si sabemos algo». Se fueron tan rápido como llegaron,
dejándonos con la misma incertidumbre, pero ahora aderezada con una dosis de impotencia. Sabía que el caso de Arturo se convertiría en un expediente más, una carpeta acumulando polvo en un escritorio. Si quería encontrarlo, tendría que hacerlo yo misma. La grúa llegó y se llevó el tráiler, el corazón metálico de Arturo, dejando un silencio aún más profundo en la carretera. Me quedé allí, parada en el acotamiento, mirando el lugar exacto donde había estado el camión. Fue entonces cuando Ramiro me puso una mano en el hombro. Elena, hay algo que nunca te conté, algo que Arturo me hizo jurar que no diría, sobre por qué odiaba este lugar. Me giré para mirarlo, y vi en sus ojos la sombra de un recuerdo doloroso. Creo que es hora de que lo sepas. Nos sentamos en el cofre de su camioneta, el sol empezando a calar. Fue hace 20 años justo aquí, comenzó Ramiro, su voz baja. Arturo y yo veníamos en caravana, de regreso de Monterrey. Era de noche, llovía a cántaros. De repente, un auto de lujo, un BMW último modelo, de esos que no se ven por aquí, nos rebasó a toda velocidad. Iba como alma que lleva el diablo. Unos segundos después, vimos las luces de una patrulla siguiéndolo. Pero no era una persecución normal. La patrulla no llevaba las sirenas puestas, solo las torretas. Y no parecía querer detenerlo, sino escoltarlo. Continuó. Justo en esta curva, el BMW perdió el control. Se patinó con el asfalto mojado y se fue directo contra un árbol. Arturo y yo nos detuvimos para ayudar. Del auto bajó un muchacho, un joven de unos 20 años, ileso pero borracho o drogado, no sé. Estaba muerto de miedo. De la patrulla bajaron 2 judiciales, con cara de pocos amigos. Vieron al muchacho, y luego a nosotros. Uno de ellos nos apuntó con su arma y nos gritó que nos largáramos, que no habíamos visto nada. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el muchacho empezó a gritar. «No fue mi culpa. Ella se cruzó. Le juro que no la vi». Ramiro hizo una pausa, tragando saliva. Fue entonces cuando la vimos. A unos metros del auto, tirada en la maleza, había una mujer, joven. No se movía. Los judiciales se pusieron como locos. Empezaron a golpear al muchacho, a decirle que se callara. Nos volvieron a amenazar que si abríamos la boca, nuestras familias pagarían las consecuencias. Nos dijeron que el muchacho era hijo de alguien muy poderoso, de la familia Valdivia, los dueños de media región. Nos subimos a los camiones y arrancamos, Elena. No dijimos nada. ¿Qué podíamos hacer? Éramos 2 simples tráileros contra gente con todo el poder y el dinero del mundo. Al día siguiente, los periódicos hablaron de un trágico accidente, que una mujer desconocida había sido atropellada y el responsable se había dado a la fuga. El rompecabezas comenzaba a armarse en mi mente, y la imagen que formaba era monstruosa. Arturo nunca se lo perdonó, concluyó Ramiro. Decía que el grito de esa muchacha lo despertaba por las noches. Juró nunca volver a pasar por aquí, no por miedo a los fantasmas, sino por miedo a los vivos, por miedo a recordar su propia cobardía. La historia me dejó sin aliento. El kilómetro 81 no estaba maldito por espíritus, sino por la maldad humana, por la impunidad que el dinero puede comprar. Los Valdivia, un nombre que todos en la región conocían, asociado a ranchos enormes, negocios turbios y una influencia política que llegaba hasta la capital. Eran intocables. ¿Crees que su desaparición tenga que ver con eso, después de 20 años? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. No lo sé, Elena, pero es demasiada coincidencia. Quizá Arturo vio algo de nuevo. Quizá esta gente sigue usando esta carretera para sus cochinadas, pensando que nadie se atreve a mirar. Y tu hermano, a lo mejor por una vez en su vida, decidió no quedarse callado. La moneda, la carta, la desaparición, no eran elementos de un ritual sobrenatural. Eran un mensaje, una firma, una advertencia. Alguien quería que la desaparición de Arturo pareciera un misterio esotérico, un cuento para asustar a los supersticiosos y desviar la atención de la verdad. Una verdad sucia y peligrosa que se escondía en la memoria de mi hermano. Regresé a casa con el alma en un puño. Le conté a Luisa una versión editada de los hechos, sin mencionar a los Valdivia para no asustarla más. Ella estaba destrozada. Se aferraba a la idea de un secuestro, de una llamada pidiendo rescate que nunca llegó. Yo sabía que esto era diferente.
Esto era más personal. Por la noche no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de té, mirando la moneda y la carta sobre la mesa. Tenía que trazar un plan. La policía no haría nada. Ramiro tenía miedo, y con justa razón. Estaba sola en esto, pero no desarmada. Tenía mi mente, mi determinación y el amor por mi hermano. Pensé en cómo enfrentar a un enemigo tan poderoso. No podía ir de frente. Sería como una mosca tratando de derribar a un elefante. Tenía que ser más inteligente. Tenía que investigar a los Valdivia, buscar sus debilidades, encontrar una grieta en su armadura de poder y dinero. Mi padre solía decir que hasta el árbol más grande tiene raíces que pueden pudrirse, y yo iba a acabar hasta encontrarlas, aunque me llevara la vida en ello. Mi búsqueda ya no era solo por Arturo, era por esa mujer anónima, por la justicia que nunca tuvo, y por la paz que mi hermano no había encontrado en 20 años. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de silencio y espera. La policía me llamaba cada 2 días con la misma respuesta. Seguimos investigando, señora, pero no hay pistas nuevas. Era una forma educada de decir que no estaban haciendo nada. El caso de Arturo se enfriaba con cada hora que pasaba, y yo sentía como la esperanza de encontrarlo con vida se me escurría entre los dedos como arena fina. Luisa estaba sumida en una depresión profunda. Apenas salía de su cuarto. Su hijo mayor, Miguel, un muchacho de 22 años, lleno de la rabia e impotencia de la juventud, quería tomar el asunto en sus propias manos. Tenemos que hacer algo, tía. Poner carteles, salir a buscarlo al monte, ir a los periódicos. Traté de calmarlo, de explicarle que necesitábamos un plan, que actuar a ciegas solo nos pondría en peligro, pero él no entendía de paciencia. ¿Un plan? Mientras mi papá está quién sabe dónde. Esto es tu culpa. Tú y mi mamá siempre le decían que no fuera tan confiado, que no ayudara a todo el mundo. Míranos ahora. Sus palabras eran injustas, nacidas del dolor, pero me dolieron como puñales. Decidí que la confrontación directa con los Valdivia era un suicidio. Necesitaba información, pero no podía obtenerla por los canales oficiales. Tenía que recurrir a las bases, a la gente que ve y oye todo pero que rara vez habla. Los otros traileros, los meseros de las fondas de carretera, los empleados de las gasolineras. Ramiro, a pesar de su miedo, accedió a ayudarme. Era su compadre, después de todo, y la lealtad pesaba más que el temor. Voy a preguntar por ahí. Con discreción, me dijo. En el gremio hay códigos. Si alguien vio algo raro esa noche, con un poco de suerte y la confianza adecuada, quizá lo suelte. Mientras Ramiro activaba su red de contactos, yo me enfoqué en la única pista tangible que tenía, más allá de la historia de Ramiro, la moneda y la carta del tarot. Pasé horas en la biblioteca pública, un lugar que no visitaba desde que mis hijos eran pequeños. Me sumergí en libros de numismática y simbología. Descubrí que la moneda era una réplica de un antiguo tetradracma ateniense, pero con la modificación del uróboros en el reverso. No era una pieza de colección valiosa, sino algo hecho a propósito, con un significado específico. Y la carta de El Colgado, según los libros de tarot, no siempre representaba algo negativo. Podía significar sacrificio, una nueva perspectiva, dejar ir el ego para alcanzar una sabiduría superior. ¿Era un mensaje de Arturo? ¿O una burla de sus captores? Una tarde, mientras estaba en casa revisando mis finanzas y preocupada por cómo iba a sostener a la familia de Arturo si esto se alargaba, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ramiro, pero su voz sonaba extraña, tensa. Elena, no puedo hablar mucho. Estoy en una fonda en la carretera a San Juan. Un viejo colega, el fantasma, dice que vio algo la noche que desapareció Arturo, pero tiene miedo. No quiere hablar por teléfono. Tienes que venir. Se llama La Curva del Sabor. Pregunta por mí en la barra. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera pista real en días. No lo pensé 2 veces. Tomé mi bolso y salí. La fonda era un lugar humilde, con mesas de plástico y un olor a grasa y café. Vi a Ramiro en una esquina, sentado con un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y 1000 carreteras. Era el fantasma. Me senté con ellos. El hombre me miró con ojos desconfiados. Ramiro dice que eres de fiar, dijo, su voz rasposa. Pero lo que yo vi
Es peligroso hasta recordarlo. Le aseguré que no diría nada, que solo quería encontrar a mi hermano. El fantasma suspiró y comenzó su relato. Esa noche yo venía detrás del camión de Arturo, a un par de kilómetros. Vi cuando se orilló en el 81. Me pareció raro, porque todos sabemos que ese lugar está apestado. Pensé que se le había calentado el motor. Pero entonces vi un auto negro, sin placas, que se detuvo detrás de él. Se bajaron dos hombres. No parecían policías ni federales. Iban de traje, como empresarios. Hablaron con Arturo. No vi que lo forzaran. Después de unos minutos, tu hermano se bajó de su camión, dejó la puerta abierta y se subió al auto negro con ellos. Se fueron rumbo al norte, no hacia la ciudad. La información me cayó como un balde de agua fría. Arturo no fue secuestrado a la fuerza. Se fue con ellos. ¿Por qué? ¿Los conocía? ¿Lo habían amenazado? ¿Vio algo más? ¿El rostro de los hombres? Pregunté, mi voz un susurro. No muy bien. Estaba oscuro, pero uno de ellos era alto, con el pelo canoso, y el auto era de esos caros, un sedán europeo. Lo que sí te puedo decir es que a tu hermano no se le veía asustado, se le veía resignado, como quien va a pagar una deuda que sabe que no puede evitar. Resignado, como el colgado de la carta del tarot. Le di las gracias a el fantasma. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Solo cuídate, señora. La gente con la que se metió tu hermano no juega. Si saben que andas preguntando, no se van a tentar el corazón. Las palabras del viejo trailero me dejaron temblando. La teoría del secuestro se desvanecía, reemplazada por algo mucho más complejo. Parecía que Arturo había hecho un trato, o que lo habían llamado para rendir cuentas por algo. La historia de 20 años atrás, ¿habían descubierto que él era el otro testigo? ¿O había algo más, algo que ni yo ni Ramiro sabíamos? De regreso a casa, una idea descabellada pero insistente comenzó a tomar forma en mi mente. La moneda, la carta, el auto de lujo, los hombres de traje. No era el modus operandi de matones comunes. Era algo más sofisticado, casi ritualista. Y me recordó a las historias que mi abuela contaba sobre ciertas logias o sociedades secretas, grupos de gente poderosa que operaban con sus propias reglas, al margen de la ley. ¿Y si los Valdivia no eran solo una familia rica y corrupta, sino algo más? Decidí que mi siguiente paso sería investigar a la familia Valdivia, pero no sus negocios legales, sino sus secretos. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera trabajado para ellos y que estuviera dispuesto a hablar. Un jardinero despedido, una sirvienta resentida, un chofer que vio demasiado. Era una aguja en un pajar, pero era la única dirección que tenía. Esa noche, me senté con los papeles de mi pequeña mercería, un negocio que había levantado con esfuerzo y sacrificio. Vi los números rojos, los préstamos que había pedido para surtir mercancía. La búsqueda de Arturo me estaba consumiendo no solo emocionalmente, sino también financieramente. Por un momento sentí la tentación de rendirme, de aceptar que mi hermano se había ido para siempre. Miré la foto de mis padres que tenía en el escritorio. Recordé su lucha, su perseverancia. Ellos nunca se rindieron, y yo llevaba su sangre. Me di cuenta de que este desafío no era solo sobre encontrar a Arturo. Era una prueba para mí, una prueba de mi propia fuerza, de mi ingenio, de mi fe. Napoleon Hill, uno de los autores que mi hijo me había hecho leer, decía que cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Cuál era la semilla en esta pesadilla? Quizá era la oportunidad de demostrarme a mí misma que la mujer de 62 años que veía en el espejo, con sus arrugas y su pelo cano, todavía tenía la fuerza de una leona para proteger a su manada. Y con ese pensamiento, la desesperación se convirtió en una determinación fría como el acero. Los Valdivia no sabían con quién se habían metido. Encontrar una fisura en el muro de silencio que rodeaba a la familia Valdivia parecía una tarea imposible. Eran dueños de constructoras, de empresas agrícolas, tenían políticos en el bolsillo y una reputación de ser implacables. La gente les temía, y con razón. Empecé por lo básico, buscando en Internet. Noticias viejas, reportajes de sociales, artículos sobre sus donaciones a beneficencia. En la superficie, eran pilares de la comunidad.
pero entre líneas se podían encontrar rumores, disputas de tierras que siempre ganaban, competidores que se retiraban misteriosamente del mercado, investigaciones por evasión fiscal que nunca llegaban a nada. Su hijo mayor, Ricardo Valdivia, el mismo que según Ramiro había estado involucrado en el accidente de 20 años atrás, ahora era un empresario respetado, con aspiraciones políticas. En las fotos, siempre aparecía sonriente, con trajes caros y un reloj que seguramente costaba más que mi casa. En una de las fotos, durante la inauguración de una clínica en Houston financiada por su familia, vi algo que me heló la sangre. En la solapa de su saco, llevaba un pequeño pin de oro, una balanza. La balanza de la moneda. No podía ser una coincidencia. Era una señal, una confirmación de que iba por el camino correcto. Pero, ¿qué significaba? ¿Una sociedad secreta como había sospechado? Decidí que necesitaba acercarme, observar. Me enteré por el periódico local que la matriarca de la familia, doña Isabel Valdivia, era una mujer muy devota y que todos los domingos asistía a la misa de mediodía en la catedral del centro. Era mi oportunidad. Ese domingo, me puse mi mejor vestido, un rebozo para cubrir mi cabello y me senté en una de las bancas traseras de la imponente iglesia. La vi llegar, rodeada de 2 guardaespaldas. Era una mujer elegante, de unos 70 años, con un porte altivo y joyas discretas pero indudablemente costosas. Un collar de perlas que podría ser de Chanel, pensé con ironía, contrastando con la humildad que se esperaba en la casa de Dios. Durante la misa, la observé. Su rostro era una máscara de piedad, pero sus ojos eran fríos, calculadores. No buscaba a Dios en el altar, parecía estar supervisando su territorio. Después de la misa, en el atrio, la gente se acercaba a saludarla, a pedirle favores, a rendirle pleitesía. Yo me acerqué también con el corazón en la garganta. Fingí tropezar cerca de ella, dejando caer mi bolso. Uno de sus guardaespaldas se movió para interceptarme, pero ella lo detuvo con un gesto. «Déjela, es solo una viejita», dijo, su voz con un tono de desdén apenas disimulado. Me ayudó a recoger mis cosas, y aproveché ese segundo para mirarla a los ojos. «Muchas gracias, señora. Que Dios la bendiga por su bondad», dije, poniendo en mi voz toda la humildad que pude fingir. Ella me dedicó una sonrisa condescendiente y siguió su camino. Pero yo había logrado lo que quería. Había visto de cerca a mi enemiga, y en su muñeca, bajo el guante de encaje, brillaba una pulsera de oro con un dije, una serpiente mordiéndose la cola, el uróboros. Ahora estaba segura. La moneda, la balanza, la serpiente, eran símbolos de su clan, de su familia o de la organización a la que pertenecían. Eran su firma. Mi siguiente paso fue buscar a alguien de adentro. Pensé en el personal de servicio. Averigüé dónde estaba la mansión de los Valdivia, una fortaleza en la zona más exclusiva de la ciudad. Durante varios días me rodeé por el área observando los horarios de entrada y salida del personal. Mi plan era arriesgado, pero no se me ocurría otra cosa. Un día vi a una joven mujer, vestida con uniforme de empleada doméstica, salir llorando de la propiedad. La siguieron hasta la parada del autobús. Parecía desconsolada. Me acerqué a ella con cautela. «¿Estás bien, hija? Te veo muy triste», le dije con voz suave. La chica, que no tendría más de 20 años, se sobresaltó. Luego, al ver mi rostro de abuela preocupada, se derrumbó. Me despidieron. Doña Isabel dijo que le robé un anillo, pero es mentira. Lo juro por mi Madre Santa. Era mi oportunidad. Esa gente rica a veces es muy injusta, le dije, compadeciéndome. «Te invito a un café para que te calmes un poco». La llevé a una pequeña cafetería cercana. Se llamaba Sofía. Entre sollozos, me contó el infierno que era trabajar en esa casa. La humillación constante, los caprichos de la señora, el miedo que todos le tenían a don Ricardo. Le conté una versión modificada de mi historia. Le dije que mi hermano, un transportista, había hecho un trabajo para los Valdivia y que le habían pagado con una extraña moneda de oro, pero que luego había desaparecido. Le mostré una foto de la moneda en mi teléfono. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «Esa moneda, yo las he visto. Don Ricardo tiene una caja llena en su estudio».
A veces cuando tiene visitas importantes de políticos o de unos señores extranjeros, se las regala. Dice que son símbolos de la hermandad. Bingo. ¿Hermandad? ¿Qué hermandad? Presioné con suavidad. No sé bien, pero una vez los oí hablar. Hablaban de hacer justicia, de mantener el equilibrio. Decían que la ley de los hombres es imperfecta, pero que la ley de la balanza es absoluta. Me dio mucho miedo, señora. Hablaban como si fueran dioses. La información era dinamita. Sofía me contó que el estudio de don Ricardo era su santuario, que nadie podía entrar, pero ella, en una ocasión, tuvo que limpiar allí después de que se derramara una copa de vino. Vi unos libros muy raros, con símbolos en las portadas, y en la pared, detrás de un cuadro, hay una caja fuerte. Antes de despedirnos, le di a Sofía algo de dinero, diciéndole que era para ayudarla mientras encontraba otro trabajo. Ella lloró de gratitud. Le pedí un último favor. Un croquis de la casa, la ubicación del estudio, los horarios de los guardias. Al principio dudó, asustada, pero el rencor por su despido injusto fue más fuerte. Me dibujó un mapa detallado en una servilleta. Ahora tenía un objetivo: entrar a esa casa, a ese estudio. Era una locura, un plan digno de una película. Pero, ¿qué otra opción tenía? La policía me había abandonado, y el tiempo corría en contra de Arturo. Necesitaba pruebas, algo que pudiera usar para presionar a los Valdivia, o para llevarle a alguna autoridad superior que no estuviera comprada por ellos. Quizá un periodista de investigación, o una agencia federal. Esa noche, mientras estudiaba el mapa de la mansión, me di cuenta de la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Podía terminar en la cárcel, o peor. Me pregunté si Arturo aprobaría este riesgo, y su rostro vino a mi mente sonriendo, diciéndome como siempre lo hacía cuando yo dudaba: «Dale, hermanita, sin miedo. Si te caes yo te levanto». Sabía que él haría lo mismo por mí. La duda se disipó, reemplazada por una calma gélida. Tenía un plan. Sofía me había dicho que los jueves por la noche, la mayoría del personal de seguridad acompañaba a la familia a un evento de caridad en un club campestre, dejando la casa con una vigilancia mínima. Era mi única ventana. Tenía 3 días para prepararme. Estudié el croquis hasta memorizar cada detalle. Identifiqué el punto ciego de las cámaras de seguridad que Sofía me había señalado. Compré ropa oscura, guantes y una pequeña linterna. Me sentía como una ladrona, pero yo no iba a robar dinero ni joyas. Iba a robar la verdad. Iba a recuperar a mi hermano. Y mientras me preparaba, una frase de aquel libro de Napoleon Hill volvía a mí una y otra vez. El punto de partida de todo logro es el deseo. Mantén esto constantemente en tu mente. El deseo débil trae resultados débiles, así como un fuego pequeño produce una cantidad pequeña de calor. Mi deseo de encontrar a Arturo no era débil. Era un infierno rugiente, y estaba a punto de quemar la casa de los Valdivia hasta los cimientos. La noche del jueves llegó con una luna delgada como una uña, y un viento frío que parecía susurrar malos presagios. Mi corazón latía desbocado, un tambor ansioso en el silencio de mi camioneta, estacionada a 3 calles de la mansión Valdivia, vestida completamente de negro, con el croquis de Sofía grabado en la memoria. Me sentía ridícula y a la vez terriblemente viva. ¿Qué estaba haciendo? Una mujer de mi edad, abuela, dueña de una mercería, a punto de cometer allanamiento de morada. Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarme, la imagen del camión de Arturo, con el motor encendido en medio de la nada, me devolvía la resolución. Me deslicé por las sombras, siguiendo la ruta que Sofía había marcado. La barda perimetral era alta, pero en la parte trasera colindaba con un terreno baldío, y había una sección donde un viejo árbol de pirul extendía una de sus ramas gruesas por encima del muro. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento y me recordó que mis rodillas ya no eran las de una jovencita, logré trepar y saltar al interior. Caí en un macizo de rosales, los espinos arañándome los brazos, pero el dolor apenas lo registré. Estaba dentro. El jardín era un laberinto de setos perfectamente recortados y estatuas de mármol que parecían fantasmas a la luz de la luna. Me moví pegada a las sombras, siguiendo el muro de la casa hasta llegar a la parte de atrás.
donde según Sofía estaba la pequeña ventana del cuarto de lavado, la única que a veces dejaban mal cerrada. El corazón me martilleaba contra las costillas. Con los dedos enguantados empujé el cristal. Cedió. Se abrió con un leve chirrido que me sonó como un trueno. Me deslicé adentro, conteniendo la respiración. La casa estaba en silencio, un silencio opulento, lleno del olor a cera para pisos y a dinero viejo. Usando mi pequeña linterna, crucé la cocina, un espacio enorme y reluciente, y entré al pasillo principal. El estudio de Ricardo Valdivia estaba en el primer piso. Subí las escaleras de mármol con el cuidado de un gato. Cada crujido de la madera bajo mis pies era una tortura. La puerta del estudio estaba cerrada, pero no con llave. Giré el pomo con una lentitud infinita y entré. El estudio era exactamente como Sofía lo había descrito. Paredes forradas de libros encuadernados en piel, un escritorio macizo de caoba y un pesado olor a tabaco y coñac. Detrás del escritorio, un enorme cuadro de un paisaje campestre. Recordé las palabras de Sofía. Detrás del cuadro hay una caja fuerte. Con manos temblorosas, descolgué la pintura. Y allí estaba, una caja fuerte digital, de última generación. Mi plan no había llegado tan lejos. No era una experta en abrir cajas fuertes. La frustración me invadió. ¿Había arriesgado todo para nada? Me negué a rendirme. Empecé a buscar. Revisé los cajones del escritorio. Encontré documentos de negocios, contratos, pero nada que pareciera incriminatorio. En el último cajón, bajo un fondo falso, encontré una caja de madera. La abrí. Dentro, junto a una docena de esas monedas con la balanza, había varias tarjetas de memoria y un pequeño diario de piel. Abrí el diario. Era la letra de Ricardo Valdivia, y lo que leí me heló la sangre. No eran las confesiones de un criminal común. Eran los escritos de un fanático. Hablaba de su hermandad, a la que llamaban el Consorcio de la Balanza. Se veían a sí mismos como un grupo de justicieros que operaban por encima de la ley, equilibrando las cosas que el sistema de justicia corrupto no podía o no quería tocar. Se jactaban de haber eliminado a empresarios rivales, a políticos que no cooperaban, a periodistas que investigaban demasiado. Lo llamaban ajustar cuentas. Describían sus métodos que incluían la intimidación, la ruina financiera y, cuando era necesario, el sacrificio final. Y entonces, encontré la entrada que buscaba, fechada el día de la desaparición de Arturo. El testigo del kilómetro 81 ha resurgido. Después de 20 años, el camionero ha comenzado a hablar. Un contacto nos informó que ha estado contando la historia del accidente a sus compañeros. Un cabo suelto peligroso. Mi padre está furioso. Dice que la memoria es una plaga. Es hora de aplicar el protocolo del colgado, traerlo, hacerle entender el silencio eterno y luego, el viaje final. El ritual debe ser perfecto. La moneda como pago por su vida pasada. La carta como símbolo de su transición. Entenderá que hay deudas que nunca prescriben. El aire se me escapó de los pulmones. No era una investigación, era una sentencia de muerte. Habían secuestrado a Arturo para matarlo, y el protocolo del colgado sonaba a una tortura ritualista. Tenía que sacarlo de allí. Pero, ¿dónde estaba? Seguí leyendo, buscando frenéticamente una ubicación. En una de las últimas páginas, encontré una anotación. Preparando la finca de San Dimas para la ceremonia de iniciación del nuevo miembro. Es el lugar perfecto, aislado. El camionero será el invitado de honor en la celebración previa. Servirá como un excelente ejemplo de las consecuencias de la traición. La finca de San Dimas era una propiedad de los Valdivia, un rancho enorme y aislado en la sierra, a unas 2 horas de la ciudad. Ahí lo tenían. Tomé el diario y las tarjetas de memoria. Era todo lo que necesitaba. Pruebas irrefutables. Mientras guardaba todo en mi bolso oí un ruido abajo. El sonido de un auto llegando a la casa. Habían vuelto antes de tiempo. El pánico se apoderó de mí. No podía salir por donde entré. Me atraparían. Miré a mi alrededor, desesperada. Vi una puerta al fondo del estudio que no había notado antes. La abrí. Era un pequeño balcón que daba al jardín trasero. La altura era considerable, al menos 5 metros. Pero era mi única opción. Oí voces en la escalera. Ricardo Valdivia y su padre.
Te digo que sentí que algo no estaba bien esta noche. Deberíamos haber dejado a más gente, decía el viejo. Sin pensarlo más, salté. Aterricé de mala manera. El tobillo izquierdo se me dobló con un dolor agudo y cegador. Grité, ahogando el sonido con mi mano. Me arrastré hacia los arbustos, ignorando el dolor punzante, mientras las luces de la casa se encendían y las voces gritaban órdenes. Revisen el perímetro. Alguien ha estado aquí. Logré llegar a la barda, al árbol salvador. No sé cómo, con la adrenalina bombeando y el tobillo gritando en agonía, logré escalar de nuevo y salir de esa fortaleza. Corrí cojeando hasta mi camioneta, arranqué el motor y me perdí en la noche. Mientras conducía, con las lágrimas mezclándose con el sudor y la suciedad, no sentía triunfo, solo un miedo helado y una urgencia abrumadora. Tenía las pruebas, pero también había firmado mi sentencia de muerte. Sabían que alguien había estado en el estudio. No tardarían en atar cabos. Y lo más importante, Arturo seguía en su poder, su vida pendiendo de un hilo en esa finca aislada. No podía ir a la policía local. Estaba claro que estaban comprados. Tenía que pensar en algo más grande, algo que los Valdivia no pudieran controlar. Llegué a mi casa temblando, el tobillo hinchado como una bota. Me atrincheré, cerrando todas las puertas y ventanas. Puse el diario y las tarjetas de memoria en una bolsa impermeable y la escondí en el fondo del tanque de agua del baño, el único lugar que se me ocurrió que no registrarían de inmediato. Sabía que vendrían por mí, pero antes de que lo hicieran, tenía que hacer mi siguiente movimiento. Tenía que encontrar a alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente loco para enfrentarse a los Valdivia, y solo se me ocurría un nombre, un periodista de la vieja escuela, de un diario nacional, famoso por haber destapado escándalos de corrupción que habían tumbado a gobernadores. Se llamaba Julián Ríos. Era mi única y última esperanza. Tomé el teléfono, y con el dolor de mi tobillo como un recordatorio constante de lo que estaba en juego, marqué su número. Era todo o nada. El dolor en mi tobillo era un ancla que me mantenía atada a la realidad cruda de mi situación. Cada punzada era un recordatorio del peligro, de la cuenta regresiva que había comenzado en el momento en que salté de aquel balcón. Sabía que los Valdivia no eran gente que dejara cabos sueltos. Pronto descubrirían quién era yo. Tenía que moverme rápido. Logré contactar a Julián Ríos a través de un número que encontré en la página editorial de su periódico. Al principio su asistente intentó despacharme, pero usé el nombre de Ricardo Valdivia y mencioné el consorcio de la balanza. Eso le ganó su atención. Me concedió una llamada de 5 minutos. Su voz era escéptica, cansada, la de un hombre que ha escuchado miles de historias de conspiraciones. «Señora, tengo mucho trabajo. Vaya al grano», dijo con impaciencia. Con la voz entrecortada por la urgencia y el dolor, le resumí la historia. La desaparición de mi hermano, el kilómetro 81, el diario que había encontrado. Le leí un par de las entradas más comprometedoras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Dónde dice que tiene esas pruebas?», preguntó, su tono ahora completamente diferente, cargado de una intensidad palpable. «Están a salvo, pero no se las daré por teléfono ni se las enviaré por correo. Tiene que venir. Y tiene que traer ayuda. No la policía local. Federales, el ejército, no lo sé. Van a matar a mi hermano. Lo tienen en la finca de San Dimas». Otro silencio. Podía casi oírlo pensar, sopesar el riesgo contra la magnitud de la historia. «La finca de San Dimas», repitió. «He oído rumores sobre ese lugar, que es impenetrable». Le di mi dirección. «Le doy mi palabra de que esto es real, señor Ríos. Pero si viene, venga preparado. Esta gente es más peligrosa de lo que imagina». Colgué, sin saber si había sido convincente, si había puesto mi última esperanza en las manos correctas. Lo único que podía hacer era esperar y prepararme. Llamé a Ramiro. Le conté todo, sin omitir detalles. Su reacción fue de terror puro. «Elena, estás loca. Te van a matar. Vámonos de aquí, escóndete». «No puedo, Ramiro. No sin Arturo. Solo te pido una cosa. Si algo me pasa, asegúrate de que Luisa y los niños estén bien. Hay un poco de dinero que tengo ahorrado en una caja de galletas en el armario. No es mucho, pero les ayudará a empezar de nuevo». Ramiro se negó.
No voy a dejarte sola. Voy para tu casa. Si esos malnacidos vienen, nos encontrarán a los dos. Su lealtad, en medio de tanto miedo, fue un bálsamo para mi alma. Mientras esperaba, el miedo se transformó en una extraña serenidad. Había hecho todo lo que podía. El resultado ya no estaba en mis manos. Miré alrededor de mi pequeña casa, las fotos de mis hijos, los recuerdos de toda una vida. Estaba en paz con mis decisiones. Si este era mi final, moriría luchando por mi hermano, defendiendo lo que era justo. Un par de horas después, un auto sin insignias se detuvo frente a mi casa. No era Ramiro. Eran ellos. 2 hombres de traje bajaron y caminaron hacia mi puerta. Mi corazón se detuvo. Pero antes de que pudieran tocar, varias camionetas negras y blindadas, con vidrios polarizados, aparecieron de la nada, cerrando la calle. De ellas bajaron hombres fuertemente armados, con chalecos que decían Seido, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Y de una de las camionetas bajó un hombre de mediana edad, con gabardina y rostro adusto. Era Julián Ríos. Los 2 hombres de los Valdivia se quedaron paralizados, y en segundos fueron sometidos y arrestados por los agentes federales. Julián Ríos entró a mi casa, seguido por un comandante del Seido. «Señora», dijo Ríos, extendiendo su mano, «creo que tiene usted la historia del año, y nosotros una operación que llevábamos meses queriendo armar». Les entregué las pruebas. Mientras los expertos verificaban la autenticidad de las tarjetas de memoria y el diario, le di al comandante todos los detalles sobre la finca, la posible ubicación de Arturo, el ritual que planeaban. El operativo se montó en cuestión de minutos. Era una carrera contra el tiempo. Yo insistí en ir. Al principio se negaron, pero Julián Ríos intercedió. Ella es la clave de todo esto. Tiene derecho a estar allí. Me subieron a una de las camionetas blindadas, con un paramédico que me vendó el tobillo. El convoy de vehículos federales salió a toda velocidad, una serpiente de acero y luces abriéndose paso en la noche. El viaje a la finca de San Dimas fue el más largo de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora. Rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que nos diera tiempo, que mantuviera a Arturo con vida un poco más. Llegamos a la entrada del rancho al amanecer. El lugar era una fortaleza, tal como había dicho Ríos. Un muro alto, cámaras, guardias armados, pero no estaban preparados para un asalto de esta magnitud. Los federales irrumpieron con precisión militar. El sonido de los disparos rompió el silencio de la sierra. Me ordenaron quedarme en la camioneta, pero a través de la ventanilla veía el caos controlado, los agentes avanzando, asegurando el perímetro. Después de lo que pareció una eternidad, el tiroteo cesó. El comandante se acercó a mi vehículo. Aseguramos la casa principal. Ricardo Valdivia está arrestado. Su padre se suicidó antes de que pudiéramos entrar a su habitación. Hemos encontrado a varios miembros del consorcio, pero no hemos localizado a su hermano. El mundo se me vino abajo. Demasiado tarde, me negué a aceptarlo. Hay otra edificación, una capilla vieja, al fondo de la propiedad. Sofía, la exempleada, me dijo que a veces la usaban para reuniones privadas. Les dije, recordando un detalle de mi conversación con la joven. El comandante envió un equipo a la capilla. Yo, desobedeciendo las órdenes, bajé de la camioneta y cojeé tras ellos, apoyándome en Julián Ríos. La capilla estaba en ruinas por fuera, pero al entrar, el horror nos golpeó. El interior había sido convertido en una especie de templo pagano. En el centro, había un altar de piedra, y sobre él, atado de pies y manos, estaba Arturo. Estaba pálido, débil, con signos de haber sido golpeado, pero estaba vivo y consciente. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas y de una incredulidad absoluta. «Elena», susurró, su voz apenas un graznido. Los agentes lo liberaron. Corrí, o más bien cojeé, hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, llorando de alivio, de agotamiento, de rabia. «Te encontré, hermanito. Te dije que te encontraría», sollozaba contra su pecho. Él me abrazó de vuelta, su cuerpo temblando. Estaba a salvo. Mi hermano estaba a salvo. En un rincón de la capilla, sobre una mesa, estaban los elementos para su sacrificio. Una daga ceremonial, una copa de plata, y junto a ellas,
Una sola carta de tarot. La muerte. Pero ellos habían fallado. La vida, el amor de una hermana terca, había ganado. Mientras los federales sacaban a Arturo de ese lugar de pesadilla, me di la vuelta y miré el rostro derrotado y esposado de Ricardo Valdivia. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No había arrepentimiento en su mirada, solo odio. Pero ya no importaba. Su reino de terror había terminado. Habíamos ganado. El regreso a la ciudad fue un borrón de emociones. Arturo fue llevado a un hospital militar para ser evaluado, mientras yo daba mi declaración formal. La historia explotó en los medios nacionales al día siguiente. El Consorcio de la Balanza, tituló el periódico de Julián Ríos. El escándalo sacudió al país, destapando una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del poder político y empresarial. El diario de Ricardo Valdivia se convirtió en la pieza clave de la investigación, implicando a decenas de personas influyentes. La finca de San Dimas reveló horrores que iban más allá de lo que imaginábamos, incluyendo fosas comunes con los restos de otras víctimas de su justicia. Mi testimonio, el de la hermana Coraje, como me bautizó la prensa, fue crucial. Pero yo no quería fama ni reconocimiento. Solo quería a mi hermano de vuelta. Unos días después, Arturo fue dado de alta. Estaba más delgado, con la mirada ensombrecida por el trauma, pero entero. La reunión con Luisa y sus hijos fue un mar de lágrimas y abrazos que sanaron más que cualquier medicina. Nos sentamos en la sala de mi casa, y por primera vez me contó lo que había pasado. Empecé a tener problemas de dinero, Elena, confesó, avergonzado. Un mal negocio, unas deudas. Un tipo se me acercó y me ofreció un trabajo fácil. Llevar un cargamento discreto a un punto en la carretera. Poca distancia, mucho dinero. Acepté. Pero cuando me dieron la ubicación, era el kilómetro 81. Me negué. Entonces me amenazaron. Me dijeron que sabían dónde vivía mi familia. No tuve opción. Continuó. Cuando llegué, no había ningún cargamento. Estaban ellos, los hombres de Valdivia. Me dijeron que sabían quién era, que sabían que yo era el testigo, que mi indiscreción al contar la vieja historia me había puesto de nuevo en su radar, y que el consorcio tenía una oferta para mí: unirme a ellos, o ser silenciado para siempre. La moneda era la oferta, la carta era la advertencia. Arturo, en su desesperación, había intentado negociar, ganar tiempo, pero cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza de esa gente, supo que no había escapatoria. Lo llevaron a la finca, donde lo interrogaron. Lo torturaron psicológicamente, preparándolo para ser el ejemplo en su ceremonia. Cada día pensaba que era el último, dijo con la voz rota. Y cada día pensaba en ti, en Luisa, en mis hijos. Pensaba en mi juramento. Y me odiaba por haberlo roto, por haber vuelto a ese maldito lugar. Lo abracé. No rompiste ningún juramento, Arturo. Te obligaron. Y lo que importa es que estás aquí, estás en casa. La vida poco a poco comenzó a volver a una nueva normalidad. Los Valdivia y sus cómplices se enfrentaron a la justicia, una justicia real esta vez. El proceso fue largo y mediático. Muchas veces intentaron intimidarme, a mí y a mi familia, pero ahora no estábamos solos. Teníamos la protección del gobierno federal y el apoyo de la opinión pública. Miguel, mi sobrino, me miraba ahora con una admiración que me avergonzaba. Tía, eres la mujer más valiente que conozco, me dijo un día. Le sonreí. La valentía no es más que el miedo que ha dicho sus oraciones, mijo. Y yo recé mucho. La mercería se recuperó. La gente venía de todas partes. Algunos por curiosidad, otros para mostrar su apoyo. Me ofrecieron dinero, entrevistas exclusivas en programas de televisión donde la gente grita y llora. Rechacé todo. No quería convertir nuestra tragedia en un espectáculo. Solo quería paz. Unos meses después, cuando las aguas se calmaron, Arturo y yo hicimos un viaje. Volvimos al kilómetro 81. Nos detuvimos en el mismo lugar donde encontré su camión. El sol de la tarde bañaba el asfalto. Ya no se sentía como un lugar maldito. Se sentía solo como un tramo de carretera. Aquí fue donde perdí la paz hace 20 años, dijo Arturo, mirando el monte. Y aquí es donde tú me la devolviste. Sacó del bolsillo la moneda con la balanza, que le habían devuelto como parte de sus efectos personales.
La miró por un momento y luego, con todas sus fuerzas, la arrojó a lo más profundo de la maleza. Se acabaron las deudas, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermano sonreír de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Nos quedamos allí un rato, en silencio, viendo el atardecer. Entendí entonces la lección más profunda de toda esta pesadilla, que no existen lugares malditos, solo acciones malditas, y que el amor y la lealtad, cuando son lo suficientemente fuertes, pueden iluminar hasta el rincón más oscuro. La vida nos había puesto la prueba más dura, y juntos la habíamos superado. Éramos sobrevivientes, y estábamos listos para seguir adelante, kilómetro a kilómetro, juntos. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu apoyo es lo que da vida a este canal. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartes una de nuestras historias, nos ayudas a seguir adelante. Me encantaría saber qué te pareció este relato. ¿Qué fue lo que más te emocionó o te impactó? Déjamelo saber en los comentarios. También me gustaría mucho que me dieras ideas para futuras historias. ¿Hay algún tema, alguna leyenda, algún misterio que te apasione y del que te gustaría que habláramos? Tu opinión es muy importante para mí. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras voces y conectar con todos ustedes, que son como una gran familia. Como una forma de agradecerte por tu tiempo y tu cariño, he dejado un pequeño regalo en el primer comentario fijado. Son un par de recetas de mi abuela, un té de hierbas para calmar los nervios y la receta de un postre de manzana sin azúcar, para endulzarnos la vida de forma saludable. Es un detalle sencillo, pero va con todo mi corazón. Que Dios los proteja a todos, a ustedes y a sus familias. Gracias por ser parte de Canal Camionello.